Realizar ejercicio físico regularmente, una alimentación sana, mantenerse social y mentalmente activo, ser feliz, procurar hacer lo que más nos gusta, son elementos claves que deberíamos hacer a lo largo de la vida para envejecer lo mejor posible. Investigaciones recientes en neurociencia cognitiva y envejecimiento están identificando una serie de factores que protegen de los aspectos más negativos asociados a la edad y que favorecen la salud cognitiva y mejoran la calidad de vida de las personas mayores. Sobre las últimas investigaciones en este campo nos vamos a ocupar hoy en Sin Distancias con dos expertas que además nos van a dar una visión mucho más positiva, diferente de lo que entendemos normalmente por envejecer. Una de ellas es Julia Mayas, profesora de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 2, cuyo interés como investigadora se centra en el estudio de la memoria, la atención, el rendimiento cognitivo y envejecimiento sano y patológico. En pleno siglo XXI, en el que nos encontramos en este momento, las sociedades se enfrentan a un importante reto social, que es el envejecimiento de la población. Este desafío forma parte inherente de las sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo, como es el caso de nuestro país, y de alguna manera marca un panorama que a veces está bastante desmarcado de la realidad. El estereotipo que tenemos sobre qué es una persona mayor es responsable en gran medida de la imagen que las personas y las sociedades tienen de este importante colectivo. Y a veces estos estereotipos solo nos muestran el lado más oscuro de esta etapa del ciclo vital. Envejecer no es sinónimo de deterioro. Es cierto que con los años se producen muchos cambios en las distintas esferas de nuestra vida, y aunque algunos de estos cambios se relacionan con una disminución en ciertas habilidades físicas o psicológicas, otros tienen que ver con un mantenimiento, incluso un incremento en ciertas capacidades y habilidades, cambios positivos que incluso nos sorprenden. No hay dos personas que envejezcan igual. La genética, la experiencia, el estilo de vida que una persona lleve determinan en gran medida cómo será esta última etapa de su vida. Conocer y entender qué factores nos ayudan a envejecer mejor resulta imprescindible para mejorar nuestra calidad de vida y cambiar esa imagen prototipo que muchas veces asociamos a las personas mayores. Me gustaría presentar a nuestra invitada de hoy, que es Pilar Andrés Benito. Ella es profesora titular en la Universidad de las Islas Baleares. No solamente es una fantástica experta en el ámbito de envejecimiento. Bueno, el ámbito de envejecimiento es una de las áreas de su investigación. Tiene otras áreas que las que no vamos a entrar. También es para mí una importante compañera, es una amiga, y yo, Pilar, te agradezco que en el día de hoy estés aquí. Es curioso porque, bueno, esta visita me trae muchísimos recuerdos. Tú hoy vienes aquí porque asistes al tribunal de una tesis doctoral, una tesis que va a leer mi primera doctoranda, y curiosamente no hace algo menos de, yo creo que 10 años, ya tengo algunos fallos de memoria, estuviste aquí. Ese día no grabaste un programa de radio, ¿vale? Pero ya no te vas a escapar ninguna vez más. Estuviste en mi tesis doctoral, en el tribunal de mi tesis doctoral. Y la verdad que es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Yo creo que nos vas a hablar, nos vas a contar muchísimas cosas del envejecimiento, además del envejecimiento que a mí me gusta. Yo creo que se habla, como comentábamos al principio, se habla muchísimo sobre las cosas negativas asociadas al envejecimiento, y yo creo que tendríamos que intentar resaltar qué factores, qué cosas son positivas y además cómo se pueden alcanzar esa calidad de vida que hoy día yo creo que muchas personas mayores pues están disfrutando. Entonces, bueno, me gustaría hacerte una serie de preguntas relacionadas con todo eso que tú sabes. Me gustaría, en primer lugar, yo creo que centrándonos especialmente en el hecho de que hay muchos cambios negativos en el envejecimiento, pero también hay otros positivos, de alguna manera, ¿podemos hablar de algún tipo de factor que nos proteja frente a esos eventos negativos que ocurren en el envejecimiento?
Bueno, en primer lugar, Julia, muchas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación y la presentación. Para mí es un gran placer también estar aquí con vosotros hoy. Entrando ya en materia, yo creo que has introducido bien el tema y que a día de hoy sí que hemos identificado varios factores que pueden ayudarnos a lo largo de toda la vida, cuanto más a largo plazo hablemos mejor, a tener un envejecimiento pues lo más favorable, sano o positivo posible. Los 4 o 5 factores que yo creo que se suelen mencionar son llevar una vida, por supuesto, saludable en general desde el punto de vista físico, ser activo físicamente, practicar cualquier tipo de deporte, sobre todo aquellos que se consideran aeróbicos, porque lo que hacen la hipótesis es que cuando hacemos una actividad aeróbica mejoramos la oxigenación del cerebro y en particular la zona frontal del cerebro. Entonces, cualquier tipo de actividad física, empezando por un simple caminar media hora al día hasta las actividades que puedan llevar a cabo cualquier atleta, pues es positivo y favorece eso que llamamos la reserva cognitiva, que nos va a proteger de un cierto declive cognitivo. Entonces hemos dicho, en general, llevar una vida física saludable, ser activos físicamente por el tema de la oxigenación. Una dieta sana, vivimos en una zona del mundo también privilegiada por tener lo que llamamos la dieta mediterránea. Hay diferentes factores que definen esa dieta mediterránea, como pueden ser los aceites de oliva o que tienen otros nutrientes que son antioxidantes y que protegen del envejecimiento patológico. El bilingüismo, el hecho de ser activo en diferentes lenguas a lo largo de la vida también parece tener un efecto favorable e incluso hay estudios que han demostrado, si comparamos a gente que ha practicado varias lenguas de forma activa a lo largo de la vida con gente que han sido monolingües, pues parece ser que los síntomas de la demencia pueden llegar a retrasarse, la aparición de los primeros síntomas podría retrasarse 4 o 5 años. Hay estudios que lo han demostrado así. Y luego, en general, yo también hay una cosa que me gusta mencionar, que son todo lo que se podría considerar emociones positivas. Lo que nos hace feliz, yo lo que le recomendaría a la gente es que fuera feliz, que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para generar esas emociones positivas y favorecer de nuevo así esa protección del declive cognitivo. Entonces son un poco los factores que hemos identificado a día de hoy de una forma más o menos contundente. Hay debates en torno a alguno de ellos. Por ejemplo, el tema del bilingüismo es uno que genera un poco de debate en los últimos 2 o 3 años. Pero en general, por supuesto, hay que tener una visión mucho más positiva de lo que se tenía hace unos años y pensar en un concepto que engloba y que explica esos factores protectores, que es el tema de la plasticidad cerebral, de la plasticidad neural. Sí, eso es un tema bastante interesante del que me gustaría preguntarte. Una cosa con respecto a lo que has comentado, dices que estos factores que protegen, has hablado de que protegen frente al declive cognitivo, asociado quizás más a la patología, pero en el caso del envejecimiento normal, es decir, aquel que cursa sin patologías, también nos protegen pues, de tener, por ejemplo, pues, menos memoria o tener mejor la atención. También nos ayudan esos factores protectores a llevar un envejecimiento normal más, pues, con menos dificultades. La respuesta es sí. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de envejecimiento, distinguimos entre sano y patológico y la distinción no es tan clara y hay zonas grises. Y en realidad lo que ocurre en el cerebro normal, donde no hay patología, es muy similar a lo que ocurre en el envejecimiento patológico. El más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Tenemos unas zonas cerebrales que suelen ser el lóbulo temporal y frontal que se van atrofiando y luego tenemos unas lesiones características de la enfermedad de Alzheimer que parece ser que están presentes también en el envejecimiento normal. Lo que pasa es que en la enfermedad de Alzheimer pues, hay más y se acumulan en ciertas regiones, como pueden ser pues, el córtex entorrinal, etc. Pero en ese sentido, por supuesto, los factores que hemos mencionado al principio son factores de protección en el envejecimiento normal. Sí. Y bueno, retomando el tema en ambos, creo que nos hemos entendido. Vale. Efectivamente. Retomando el tema de la plasticidad, a mí ese tema, bueno, que también sé que está bastante de moda en los últimos años, yo me pregunto si realmente, si biológicamente tenemos programado el envejecimiento y nuestro sistema nervioso sigue esas pautas de programación, ¿en qué medida nosotros podemos cambiar las leyes genéticas, las leyes biológicas? Otro aspecto científico
en el que yo creo que el que tenemos que estar contentos de vivir en estos años es lo que se llama la epigenética, que como sabes pues es una nueva rama, o no sé hasta qué punto diríamos nueva, pero a nosotras nos enseñaron en la facultad que los genes son determinantes con un porcentaje muy elevado, que el sistema nervioso, la neurona es la única célula del sistema nervioso que no se regenera. Esto nos lo enseñaron a nosotros hace pues no tanto, pues a lo mejor 20, 30 años lo enseñaban en las facultades. Hoy estas dos grandes verdades se están revisitando un poco, y cuando hablaba de la epigenética, pues lo que hace es estudiar hasta qué punto los genes que podemos llevar se expresan o no en medida de lo que hacemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, la epigenética lo que hace es eso, es estudiar cuáles son los factores que pueden hacer que un gen que podamos tener no llegue a expresarse. Entonces, por ejemplo, la dieta es fuente de estudio, y se sabe que por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, que no es lo que nos ocupa hoy y que no es mi tema de investigación, pero que claramente la gente que puede tener ciertos factores de riesgo, como pueden ser ciertos genes, pues se les aconseja que tengan cierta dieta para proteger esa expresión de esos genes. Pues en el envejecimiento, que sea normal o patológico, pues tendríamos el mismo patrón. La epigenética nos dice que hay cosas que podemos hacer para inhibir la expresión de ciertos genes. Y en cuanto a la plasticidad neural, pues lo que estamos haciendo ahora mismo está cambiando no solamente la función de nuestras neuronas, sino la morfología, la estructura de las neuronas. A lo mejor lo que estoy haciendo ahora puede ser para nosotras bastante rutinario, pero cualquier actividad que se pueda considerar nueva, novedosa, que tenga un cierto shock en el sistema nervioso, pues modifica, como decía, tanto la función como la estructura de la célula. Esto yo creo que es muy interesante, Pilar. Yo creo que para los oyentes que nos estén escuchando, porque creo que hay un poco de confusión, a veces la terminología se mezcla un poco. Yo he leído muchísimos artículos, pues los términos asociados como plasticidad cognitiva, plasticidad neural, maleabilidad, flexibilidad cognitiva. ¿Podrías definirnos de una manera un poco más precisa exactamente a qué nos referimos con estos términos? ¿Son sinónimos? ¿Los podemos utilizar como sinónimos? ¿Se refieren exactamente a lo mismo? Pues es verdad que puede generar cierta confusión, y yo no estoy segura de entenderlo mejor que tú. Lo que sí que parece estar más o menos claro en la literatura es esa distinción entre reserva neural y reserva cognitiva. Entonces yo entiendo por reserva neural, pues por ejemplo, como sabes, en aquel estudio famoso de los años 80-90, que se estudiaron 150 personas, me parece que una buena proporción eran monjas, y se vio pues que la mayoría de esta gente había tenido, de este grupo seleccionado, una demencia. Y todos tenían lesiones características de lo que puede ser un envejecimiento patológico. Pero había una parte de esas 150 personas que no habían manifestado síntomas de una demencia. Entonces se pensó, bueno, pues a ver cuáles son las diferencias entre esos que presentaban síntomas y esos que no presentaban síntomas. Y se vio a nivel cerebral que sí que había, en los que no presentaban síntomas, pues había diferencias estructurales. No sabría ahora decir cuáles eran exactamente, pero había ciertas diferencias estructurales, además de no haber presentado esos síntomas. Entonces, en ese sentido se hablaba de una reserva neural, porque había diferencias neurales. Entonces, yo creo que se podría definir como reserva neural esas diferencias estructurales que se pueden observar en gente que tiene ciertas lesiones típicas de una enfermedad de Alzheimer, pero que no ha demostrado sintomatología cognitiva. Entonces, hay diferencias estructurales, y la reserva cognitiva yo creo que es algo que se puede medir, pues lo puedes medir pues con un cuestionario simplemente. ¿Cuánto ejercicio has hecho a lo largo de tu vida? ¿Cuántos idiomas has hablado? ¿Qué actividades de ocio has realizado? Hay una serie de mediciones que se están convirtiendo a día de hoy en estándar y que pueden medir esa reserva cognitiva, esa acumulación de recursos atencionales que has generado a lo largo de tu vida. Sí, ya me queda más claro. Yo creo que te refieres a que en relación a la plasticidad cognitiva se refiere más a cambios a nivel cognitivo que se manifiestan y podemos medir a través de las manifestaciones conductuales, mientras quizás la reserva neural o plasticidad neural está más relacionado con los cambios biológicos del sistema nervioso. En cualquier caso, yo creo que
que está claro que esto nos cambia totalmente el esquema que teníamos de lo que estudiamos sobre el sistema nervioso. Es totalmente flexible, se adapta, aunque supongo que con la edad esa flexibilidad cambiará también, ¿no? ¿Tenemos la misma plasticidad cuando somos pequeños que cuando uno es adulto o es mayor? Yo, si quieres, puedo mencionar 2 estudios que conoces para que la audiencia pueda ver un poco desde el punto de vista científico, un método, a ver, que me explican hoy aquí, que me lo expliquen con un experimento. Dos estudios clásicos que son muy citados. Uno, el estudio con los taxistas de Londres, publicado en el 2000, que demuestra que, sabéis que Londres es una ciudad enorme con 10 millones de habitantes y se mide el hipocampo. El hipocampo de estos taxistas que han estado durante años conduciendo en esas calles complejas, en esas redes complejas, y sabéis que el hipocampo pues, es una zona muy ligada a la memoria espacial. Entonces, pues bueno, pues se compara el tamaño de las regiones del hipocampo en estos taxistas con el hipocampo de gente que no ha realizado esas tareas de conducción, esas redes complejas espaciales. Y es más grande. Este hipocampo es más grande en los taxistas que en los no taxistas. Entonces, vale, ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo lo que hacemos modifica la estructura de nuestro cerebro. Y otro es también publicado en una de las mejores revistas hace unos años también, en Nature, en el que demuestran que gente que no ha hecho nunca malabarismos es una actividad que puede parecer simple, pero requiere un control motor muy complejo también. Las zonas motrices del cerebro van a estar activadas durante ese aprendizaje novedoso para cualquier persona de la calle y se observan cambios a nivel de las zonas motrices ejecutivas en estas personas que por primera vez les enseñan a hacer en sesiones de X semanas pues estos movimientos complejos que necesitan una coordinación compleja. Muy interesante los estudios. También uno de los factores, retomando lo que has comentado al principio sobre los factores protectores en el envejecimiento, me ha llamado mucho la atención. Y bueno, ya es un campo que ya saben me interesa bastante, sobre todo porque también está muy de moda ahora, es que, bueno, mantener un estilo de vida pues activo, mantener la mente activa, de alguna manera, protege contra los efectos más negativos del envejecimiento. Esto es lo que yo creo que hoy conocemos como pues estimulación, entrenamiento cognitivo. Y hablando de ese tema, ¿podrías quizá, pues yo sé que tú has trabajado y estás trabajando en técnicas de entrenamiento cognitivo, y me gustaría que me comentaras un poco qué piensas sobre esas técnicas de entrenamiento cognitivo. Bueno, aquí yo creo que vosotros habéis trabajado más que nosotros, entonces casi que lo que yo puedo decir es basado en lo que conozco de los estudios que se publican, pero también lo vuestro que lo tengo más reciente, justamente la tesis de hoy va de este tema, entonces lo tengo un poquito fresco y lo que puedo decir es que bueno, el gran paradigma parece ser de resultado es que cuando la persona practica cierta actividad cognitiva, que sea una tarea de atención, una tarea de memoria, cualquier tipo de tarea específica, claramente se observa una mejora en el rendimiento en esa tarea. Esto yo creo que es un efecto robusto que puede obtener cualquier persona en cualquier laboratorio. Ahora bien, lo que es más difícil, y es el reto que todos tenemos, es conseguir que esos efectos en esa tarea específica se transfieran, es el término técnico que se utiliza, a otras actividades cognitivas o a la vida cotidiana, aún más difícil. Entonces, esas dos posibilidades de transferencia, en primer lugar, a otras tareas cognitivas, que si yo estoy practicando la tarea A, se transfiera esa mejora a una tarea B o C que no tiene nada que ver, eso es el reto. Y más aún, que se transfieran esas mejoras a la vida cotidiana, a que a mí me resulte más fácil hablar mientras estoy escuchando la radio, mientras que pueda leer el periódico cuando tenga 70 años, al mismo tiempo que mi cónyuge me está diciendo tienes que ir a comprar o tienes que tomarte el medicamento. Esa capacidad de hacer dos cosas a la vez, que demanda ciertos recursos atencionales, pues estaría bien que consiguiéramos diseñar tareas de entrenamiento cognitivo que permitan esa transferencia hacia la vida cotidiana. Ese es el mayor reto que tenemos. Pero para sembrar un poco de optimismo, sí que están empezando a haber claros resultados de mejora
a nivel de la tarea que estamos practicando y cierta transferencia hacia otras tareas cognitivas, que no a la vida cotidiana. Sí, yo creo que es un tema que ya sabes, sí, que efectivamente nos interesa bastante, sobre todo porque yo creo que se está utilizando el tema del entrenamiento cognitivo muchas veces pues por algunas instituciones para vender, para difundir pues ciertos programas que te venden como, bueno, si haces este entrenamiento con programas, bueno, ahora está muy de moda, como ya sabes, el uso de entrenamiento con videojuegos, es bastante ameno, pero claro, además son paquetes que te venden las empresas y te dicen, bueno, pues esto, tú pagas la licencia para tanto tiempo, lo haces y te venden que realmente vas a mejorar. Entonces, a mí sí que me preocupa bastante ese tema, el hecho de realmente el hacer esos programas que te venden va a hacer que tú mejores tus recursos atencionales, que mejores tu capacidad para memorizar, que incluso, es decir, esto ya sí es verdad que no va a ser en términos de me meto en el laboratorio, porque la gente que compra esa licencia y empieza a entrenarse en casa realmente confía en que eso le va a ser útil en su vida diaria. Sí, aquí tocas un punto que yo creo que sí que es importante y delicado porque, claro, en cualquier actividad que se pueda considerar comercial, pues hay lobbies detrás, ¿no? Como puede suceder con los medicamentos, pues que también se venden como potenciadores de la cognición. Pero en el caso de los videojuegos, a ver, de nuevo, aquí vosotros tenéis más experiencia que yo. Yo creo que aquí lo que yo podría hacer como científica es a lo mejor poner el dedo en la llaga y decir que lo que se necesita en los estudios actualmente pues es tener, por ejemplo, cuando miramos los efectos en un grupo de personas mayores que están utilizando un cierto videojuego, pues asegurarnos que la gente a la que comparamos ese grupo sea un grupo control adecuado, es decir, que estén haciendo otra actividad que no sean los videojuegos. ¿Por qué? Bueno, pues con cualquier diseño experimental pues tenemos el efecto placebo, que es muy potente, que en psicología tendríamos que utilizarlo mucho más de lo que lo utilizamos, pero claro, no sabemos hasta qué punto las mejoras que podemos obtener en este tipo de actividades pueden ser debidas a un efecto placebo. ¿Qué es un efecto placebo en este contexto? Pues las personas vienen a nuestro laboratorio, nos ven, hablamos, salen de casa, socializan, se toman un café con nosotros. Y el otro grupo, el grupo control, pasivo, si no es como tendría que ser, pues a lo mejor no sale de casa. O viene y se pone a leer una revista sentado en una silla, sin tener contacto social. Entonces, claro, yo creo que estos experimentos tienen que mejorar metodológicamente en el sentido de hacer más control experimental a esos niveles. Y entonces, claro, el uso que pueden hacer las compañías privadas, pues claro, ellos no van a hablar de estos problemas metodológicos. Entonces, de nuevo, sí que hay efectos positivos, no hay que destrozar los resultados que tenemos, pero como siempre en ciencia creo que falta tiempo y hay que hacer los experimentos con buenos controles antes de llegar a conclusiones pues abusivas, ¿no? Me parece muy interesante esa última parte que ha introducido sobre las diferencias que hay entre los grupos que utilizamos para entrenar. Entre otras cosas, el grupo experimental o el grupo que recibe un entrenamiento cognitivo, por ejemplo, pues tiene contacto en general pues con el propio grupo, con los investigadores. Y eso tiene que ver con las relaciones sociales. Es un factor que creo que se te ha escapado comentar al inicio como factor protector. ¿Tú lo meterías, pues mira, las relaciones sociales, la implicación social como factor protector en el envejecimiento? Absolutamente sí. Es verdad que no lo he mencionado, pero bueno, aquí yo siempre que doy clases, siempre hay un par de estudios que también menciono. Como sabes, los suecos tienen unas bases de datos enormes con estudios longitudinales en los que se ven pues, muestras de 3.000 personas que han seguido durante décadas y han medido cosas muy interesantes como, por ejemplo, el número de amigos que tiene la gente. Y cómo afecta el número de amigos, que es una variable dependiente, como podría ser otra o cualquiera, pero ¿cómo mido yo las relaciones sociales de la gente? Pues bueno, pues hay ciertas medidas, ciertas formas para concretizar esa socialización, ¿no? Entonces, el número de amigos sería una forma. Y se pone relación estadísticamente con la mortalidad
y el momento en el que las enfermedades pueden aparecer, ¿no? Y pues eso es una variable predictora de la salud y del momento de fallecimiento. Es un ejemplo de estudio que afirma, que apoya eso que me preguntas. Bueno, yo creo que como tenemos poco tiempo, voy a pasar a la última pregunta, porque quizás sea la que más me interesa. Y es que, bueno, se habla y se sabe que sí que hay cambios y hay un pequeño declive en el envejecimiento en ciertas funciones cognitivas, funciones físicas, pero realmente todo va a peor. Sí que es verdad que hay efectos negativos en la cognición en ciertas funciones. Pero también es verdad que hay otras funciones que mejoran con el tiempo. La que siempre mencionamos es, por ejemplo, todo lo que es memoria semántica, el conocimiento que podemos tener del mundo, o lo que se llama la inteligencia cristalizada. En psicología hay una distinción que viene de décadas atrás entre lo que entendemos inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. Entonces, la inteligencia fluida es mucho más pues, la capacidad atencional que tenemos, resolución de problemas, y la cristalizada depende mucho más de nuestra experiencia. Y una forma de medir la inteligencia cristalizada es el nivel de vocabulario que tenemos. Y claramente en todos los estudios obtenemos una mayor inteligencia cristalizada en personas mayores que en personas jóvenes. Si no obtenemos esa diferencia, es que hay un problema en el experimento, en el diseño. Entonces, ahí os doy un ejemplo de una facultad que mejora claramente con el tiempo y que es lógico, porque cuanto más vivimos, más hablamos, más leemos y más acumulamos léxico. Entonces, eso es un ejemplo puntual, pero muy robusto, de cosas que mejoran con el tiempo. Hay otras cosas que también se suele hablar, pues sabiduría, y bueno, son facultades que nos ayudan a tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, una toma de decisiones, pues a lo mejor a los 20 años, pues no es tan buena, no podría ser menos racional. No diría menos racional porque las emociones nos ayudan a tomar buenas decisiones, pero son procesos que son diferentes y que mejoran con la edad. Pilar, esto es lo último que te voy a preguntar. Para ti, ¿cuál es la imagen que crees que tendríamos que tener en el día de hoy de la persona mayor? A mí la que me gustaría dar es la de una persona de 70 años en una playa con una plancha de surf. Con el frío que hace hoy. Esa es la que me gustaría dar. Se agradece. Muy bien, Pilar, pues se me ha quedado corto el programa, así que ya sabes que tienes que forzosamente venir a repetir otro, a contarnos un poco más, porque se me ha olvidado preguntarte, bueno, no es que se me haya olvidado, sino que no hay tiempo suficiente, sobre tus experimentos con el ejercicio físico, que creo que son muy interesantes los resultados que estáis obteniendo. Entonces, bueno, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros hoy y, por supuesto, pedirte que la siguiente vez que puedas, que te pases por aquí y nos deleites con los resultados experimentales que estáis obteniendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.